Bueno, hace solamente un breve repaso. Hace 8 días estábamos hablando primeramente acerca de la diferencia entre obras y fruto, porque Gálatas habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu, y son dos cosas diferentes, ¿verdad? No habla del fruto de la carne, ni tampoco habla de las obras del espíritu, y esto tiene su importancia porque se entienden de manera diferente, ¿sí? La carne, esa ya la tenemos, ¿verdad? Y todo lo que sale de nuestra carne es obra infructuosa, es obra contraria a la voluntad de Dios, y es lo que sacábamos, es lo que salía, ¿verdad? Lo que teníamos antes de estar en Cristo. Todo lo que hacíamos tenía su origen ahí. Sí actuaba el Señor, sí actuaba su Espíritu, pero de manera indirecta, de manera muy, muy limitada, y prácticamente lo que se manifestaba era la carne. Sin embargo, ahora que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios se siembra en nosotros como una semillita, ¿verdad? Que va creciendo, y para que se manifieste en nosotros requiere cuidado, como una plantita que necesita ser cultivada, necesita cuidar, empieza de a poquito, y poco a poquito va creciendo, ¿sí? Hasta que de una manera natural, ¿verdad? Se manifiesta y da su fruto, como si habláramos de una plantita de limones, ¿verdad? Si la cuidamos y dejamos que crezca, si le damos su agüita, su abono, el sol, todo lo que necesita, esa plantita va a crecer de manera natural, es decir, va a producir lo que en su naturaleza tiene, que en este caso es limones, ¿verdad? El fruto hablamos como la consecuencia de, si tenemos un árbol de limones que está creciendo, que está sano, que está teniendo todos los cuidados, que todo funciona correctamente, la consecuencia natural es que a su tiempo de limones, ¿sí? No hay un esfuerzo adicional, el árbol no tiene que estar metiéndose a estudios, a diplomados, a clases, a saber cómo hacer para poder producir limones. No, es su naturaleza, y tarde o temprano va a producir lo que en su naturaleza está. Es decir, la naturaleza se manifiesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Cuando esta semillita, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios, esa vida de Cristo que está creciendo en nosotros, va fructificando, va creciendo, va madurando, va haciéndose cada vez más visible, y en su momento, pues va a evidenciar, ¿sí? Ese fruto es algo que se evidencia, es una evidencia, es una consecuencia que se manifiesta a los demás. Y algo que no dije la semana pasada, pero que ahorita, aprovechando este resumen que estamos viendo, es que haciendo precisamente esta analogía de lo que es un árbol, una plantita, con su consecuencia natural que se manifiesta, que es su fruto, el fruto nunca es para provecho de la propia planta, ¿sí? Este fruto se da, y es una manera de producir para, en este caso, pues un árbol, ¿verdad? Silvestre que da sus frutos, pues se alimentan los pajaritos. Su mismo follaje produce sombra, produce un espacio para que hagan sus nidos las aves, ¿sí? Es decir, cuando este árbol crece y por naturaleza, ¿verdad? Refleja lo que tiene que ser, siempre es para bendición, para servicio, para dar a su entorno, ¿sí? Los frutos no son algo de provecho propio. De la misma manera, el Espíritu actúa en nosotros. Cuando se evidencia lo que está produciendo el Espíritu en nosotros, siempre es para bendición de los demás, siempre es para servicio, siempre es para, en este caso, dar testimonio y dar gloria a Dios. Es decir, cada vez que nosotros hagamos algo, lo que produzcamos, ¿verdad? No sé, la consecuencia de nuestras acciones, la consecuencia de nuestro trabajo, en donde trabajemos, la consecuencia del ámbito en donde yo me mueva, lo que se va a manifestar es lo que Dios
está poniendo dentro de mí. Ya no se va a manifestar mi respuesta carnal, ¿sí? Mi reacción, el ímpetu, el instinto, no sé, la manera en que antes hacía las cosas, que era por la carne. Esto es una parte entonces importante que entendamos. Y vimos que no son frutos, sino es un solo fruto, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu que se manifiesta en diversas virtudes, tiene diferentes manifestaciones de un solo fruto, un solo Espíritu. Muy bien, habíamos dicho también que esto que se va formando a través de lo que el Espíritu pone en nosotros, es el carácter de Cristo. Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y el Espíritu es lo que quiere producir en nosotros, ¿sí? Muy bien, eso es lo que vimos la semana pasada, y hablamos de esta primera manifestación, que es el amor, como algo principal, ¿verdad? Como la esencia de Dios es amor. Este amor, cuando se manifiesta en nosotros, no proviene de nosotros, no es un amor de nuestra carne, no es un amor fileos ni un amor eros, es un amor ágape. Y aunque no procede de nosotros, porque nosotros no podemos producir ese tipo de amor, es un amor que Dios ha derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo que leímos en Romanos 5:5, ¿sí? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nosotros ya podemos amar con ese amor que solamente puede provenir de Dios, ¿sí? Y hablábamos brevemente de Efesios, ¿verdad? Habla de de qué manera, ¿verdad? Le pide a los esposos que amen a sus esposas, ¿verdad? Se maridos, amad a vuestras mujeres, pero no nomás dice ámenlas y ya, ¿verdad? Dice cómo, dice de qué manera pide el Señor que amemos. Y dice así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Pues no fue un amor así de dientes para afuera, no fue un amor parcial, no fue un amor condicionado, fue un amor capaz de dar su propia vida, ¿sí? Entonces, Dios no puede pedir algo que nosotros no podamos dar, no puede pedir algo que nosotros no tengamos, así que Él pide ese tipo de amor porque Él ya puso ese amor en nosotros. Dice Él, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ya no podemos decir, no, pues es que la verdad yo no puedo, no, es que a mí siempre se me ha dificultado, no, es que yo soy muy rencoroso, no, es que a mí, o sea, todo lo que queremos alucir de lo que antes fuimos, eso ya se murió, ya quedó atrás, es precisamente la carne que está eh, terminando de morir, ¿sí? Todavía se va a manifestar, todavía va a dar algunas pataditas de ahogado y todavía nos va a hacer tropezar, pero debemos saber que eso ya está condenado a muerte. La carne debe estar sujeta totalmente por el Espíritu y ya no debe manifestarse, es decir, las obras que produce nuestra carne ya no es algo que con lo que nos caractericemos, ni es algo que se manifieste en nuestra vida. Platiquen con las personas que los conocen, escuchen, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, a lo mejor a mí me ha pasado que de repente me dicen, oye, pero ¿por qué gritaste? ¿A poco grité? Yo no me di cuenta. No, sí, hablaste muy golpeado. Y yo, no me di cuenta. O sea, la carne todavía se manifiesta. Cuando descuidamos, ¿verdad? El tenerla sujeta, sale y se manifiesta y de repente, aunque vamos a tener todavía ese tipo de circunstancias, lo ideal es que el espíritu gobierne, vaya reinando, vaya teniendo una predominancia, vaya haciendo lo que para nosotros antes era imposible. Y no es un esfuerzo nuestro de que ahora sí tengo que, y voy a hacer el esfuerzo y tengo que quitarme, por mi propia fuerza no puedo hacer eso. O sea, más bien debo dejarle el espacio libre para que actúe ese impulso del espíritu en mi vida y no estorbarle con lo que es mi propia naturaleza carnal, que ya debería, y es nuestro trabajo diario, tenerla
sujeta, dominada. Decía yo un ejemplo como amarrada. Decíamos, la carne no la podemos convencer, no podemos negociar, no podemos decirle, hablarle bonito, mira carne, pórtate bien, mira, ya no andes haciendo eso, me haces quedar en ridículo, me haces quedar mal, por favor, mira, no. La única solución y la manera que el Señor determinó para librarnos de ese cuerpo de pecado es matarlo. No hay de otra. Por eso el bautismo significa muerte y resurrección. Entonces, eso que quedó muerto debe quedarse ahí y permanecer muerto. Y el espíritu, que es lo que ha nacido, que se ha insertado, ¿verdad? Esa semillita es lo que debe comenzar a crecer. Y es lo que tiene nuestro mayor trabajo, ¿verdad? Es a lo que nos debemos dedicar. Es lo que debemos alimentar. Por eso les decía yo, tengamos cuidado, ¿qué metemos en nuestra mente? ¿Qué estamos alimentando? ¿Por qué? Porque la carne, ahora sí que ni siquiera necesita que le ayudemos, ¿verdad? Ella anda buscando de qué manera salir, manifestarse, predominar. Y acuérdense, mis hermanos, aunque seamos cristianos, aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, esa parte de la carne que tenemos es una puerta, es un ámbito en el que el enemigo puede todavía tener cierta influencia. Y si hay una oportunidad, él la va a encontrar y él la va a aprovechar. De eso no tenga la menor duda. Por eso es un león rugiente que anda buscando, si andas echando a ver en dónde hay un huequito. Entonces, mis hermanos, este amor que es la esencia de Dios ya está en nosotros, ya la podemos experimentar y tenemos que pedirle al Señor constantemente que su amor actúe. Porque también sabemos que el amor de Dios, ¿verdad? Personificado en su Hijo. Jesús es el amor de Dios y Él vive en nosotros, ¿sí? Y su carácter está formándose en nosotros. Entonces, necesitamos comprender lo que ya somos, lo que ya tenemos, lo que el Señor ya puso en nosotros, para no estar pensando que es algo que yo le deba pedir al Señor. Le debo pedir que me ayude a que se manifieste lo que ya soy, pero no voy a pedirle, Señor, dame amor de tu amor, porque ya nos lo dio, el Espíritu ya está en nosotros. Esa pequeña diferencia es importantísima para que sepamos bien quiénes somos, lo que ya tenemos, lo que el Señor nos ha habilitado. Pablo habla y ora mucho, y es algo que también he estado insistiendo cuando descubrí lo que Pablo quería para la iglesia. Es algo de lo que no puedo dejar de insistir. Pablo ora por la iglesia para que conozca la riqueza de su herencia en los santos. Y es ese conocimiento lo que nos lleva el resto de nuestra vida. Es decir, para eso estamos aquí, para crecer en el conocimiento de lo que somos en Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Y esa es nuestra herencia en los santos. Y el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento que Pablo pide por la iglesia es precisamente eso, que nos demos cuenta cuál es nuestra herencia, todo lo que tenemos en Cristo y lo que ya somos en Él. Porque a veces pensamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? A veces pensamos y decimos, no, yo le pido a Dios que me dé paciencia. Sí, lo ha pensado. Bueno, ahorita no vamos a hablar todavía de la paciencia, pero estamos pidiendo algo que ya se nos fue dado y que solamente hay que desarrollarlo, porque una virtud del Espíritu es precisamente la paciencia. Y ahorita no me voy a meter, no voy a adelantar, ya hablaremos, ¿verdad?, de la paciencia. Es un ejemplo, ¿verdad? Cuando no entendemos lo que ya somos y lo que ya tenemos, actuamos como si es algo que estuviéramos esperando que llegara. Y cuando estamos esperando que llegue algo que ya tenemos, pues el resultado es que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, estamos esperando que algo llegue, pero pues ya llegó y ya lo tenemos. Más bien es ser conscientes y aprender a usar lo que ya
se nos ha sido dado. Por eso vimos, ¿verdad? En la nueva creación tenemos que hacer la transición en nuestra mente del telefonito que estaba limitado, que no podía hacer muchas cosas, pero que hemos transicionado a un equipo más sofisticado, que es nuevo para nosotros y que tenemos que empezar a descubrir qué tanto puede hacer ese nuevo teléfono. Es el ejemplo, ¿verdad?, de lo que vimos el teléfono de la serie pasada de la nueva creación. Eso es lo que sucede en nosotros. Ya tenemos y necesitamos descubrir lo que puede hacer eso que el Señor ya nos ha dado. Descubrir y conocer la riqueza de nuestra herencia en los santos es nuestra tarea permanente que nos va a permitir estar creciendo y estar alcanzando cada día ese conocimiento que nos va a llevar a que el carácter de Cristo sea cada vez más pleno en nosotros. Y hablamos que la fuente de ese amor es Dios, ¿verdad? En esto consiste, dice Juan, no es algo que salga de nosotros. Nuestro amor no alcanza para mucho. Lo que nosotros decimos amor en la carne, ya vimos que es algo que en este mundo, pues el amor, así como lo entiende el mundo, pues no tiene ningún valor, ¿verdad? Se profesan amor hasta la muerte, pero las semanas o los meses ya están engañándose con otro, ya están divorciándose, ya no les interesa lo que prometieron, ¿sí? Si hay una herencia de por medio, el amor entre la familia termina y terminan agrediéndose, insultándose, demandándose, incluso a cosas peores que hemos visto, ¿verdad? No estoy exagerando. Entonces, el amor en términos carnales es algo que no tiene mucho valor. O sea, lo que nosotros podemos dar, lo que yo le puedo ofrecer de mí al Señor no vale de nada porque esa carne no puede producir el tipo de amor que solamente Dios puede poner en mí. Y entonces esa fuente de amor es Dios. Si no consiste el amor en lo que nosotros amemos, sino en lo que Él nos amó. Consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Cuando Él puso de su amor en nosotros, entonces nosotros ya pudimos, incluso Él nos amó cuando éramos sus enemigos, Él nos amó cuando estábamos muertos, Él nos amó cuando no queríamos nada de Él. Entonces, cuando Él pone su amor en nosotros a través de su Espíritu, ahora sí, ya podemos hablar de amor y ya podemos dar una respuesta de amor. Es lo que decía, ya no podemos decir, no, pues es que a mí me cuesta trabajo y la verdad yo no perdono, o como decíamos, ¿verdad? No, es que, bueno, ese es un dicho, ¿verdad? De perdono pero no olvido. Quiere decir que hago como que perdono, pero realmente sigo teniendo ese resentimiento. Porque olvidar, pues obviamente no se puede olvidar. Pero si yo pensar en lo que me hizo alguien ya no produce ese dolor, ya desaparece cualquier incomodidad y simplemente puedo orar por esa persona, desear el bien y ya no pienso en el mal que me hizo, no se me ha olvidado, pero ya se pudo perdonar. Y yo sé de muchos de ustedes que han tenido y han experimentado ese amor, tal vez sin darse cuenta, y cuando se dan cuenta, caray, pero pues ya no siento esa rencores. Cada vez que me acordaba sentía yo esa odio, y ya no, ya me puedo acordar perfectamente bien y ya no sucede absolutamente nada. Al contrario, ¿verdad? Oro por esa persona y pido que le vaya bien. Yo sé que ustedes han podido experimentar y eso no puede venir de otro lugar más que de Dios. Ahora hagámoslo conscientemente, ahora hagamos que eso sea nuestra arma para poder derrotar a nuestra carne y transmitir ese amor. Vimos la parte del amor, eso es un resumen breve, pero hoy quiero que podamos hablar de lo que es esto, que es el gozo. Sí se ve la presentación, ¿verdad? El gozo, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar porque pues en el mundo hay alegría, hay gozo, o sea, pero no es el mismo de la carne que el del espíritu. Nos hemos acostumbrado, y no tiene nada de malo, hacer la diferencia entre gozo y alegría, como el gozo que es el que viene del espíritu y la alegría es el que viene de la carne. Realmente es una forma de distinguir dos formas diferentes de gozo, aunque la palabra en sí
gozo y alegría es sinónimo, no es necesariamente que una sea para una cosa y otra sea para otra, pero nos sirve para identificar que hay dos maneras diferentes de experimentarlo, ¿sí? Es lo que nos dice aquí. Dice, el gozo es un deleite interno, no tiene su origen en las circunstancias, sino en Dios. Ese es digamos, el gozo espiritual, el gozo que proviene de Dios. Y aquí lo dice como alegría, ¿sí? Y la alegría está provocada por las circunstancias favorables, es decir, lo que vivimos en la carne. Si nos va bien, estamos contentos. Si nos va mal, estamos de malas. Y es decir, depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y obviamente ese no es el gozo que viene de Dios, no es el gozo del que estamos hablando, que está creciendo por la obra del Espíritu, porque ese gozo es independientemente de las circunstancias. No pude evitar cuando leí esta partecita, acordarme de Pablo y Silas. Podemos ver cómo es que no eran las circunstancias lo que le daban gozo y lo que les hizo alabar a Dios. ¿Por qué? Porque acababan de ser azotados, porque estaban encadenados, porque estaban en lo más profundo de la celda, o sea, en el calabozo, la parte más, mira, hasta ratas se ven ahí, no sé si había ratas, ¿verdad? Pero me imagino que estaban en una situación fea y pues imagínense, heridos, golpeados, agotados por todo lo que vivieron. Cualquier persona en esas circunstancias va a decir, no me hables ahorita de cantar ni de eso porque estoy ni que la mosca vuele, ¿verdad? Porque estallamos. Pero no, dice que ellos se pusieron a alabar a Dios. Entonces, no venía de las circunstancias, ¿sí? Era algo que tenían interno, que provenía del Espíritu de Dios. Y hay muchos ejemplos en todo lo que se puede vivir en el Espíritu y la evidencia que tenemos, ¿verdad? Esteban siendo apedreado, ¿verdad? Y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. Y en medio de ese éxtasis y en medio del sufrimiento de que estaba siendo muerto, él pudo ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Solamente el Señor puede hacer eso. Poner en nosotros algo que no se puede explicar, porque las circunstancias dirían, ¿cómo es posible que estás contento? ¿Cómo es posible que hables de Dios? Lo que le pasa a nuestra hermana Reinita, ¿verdad? Ella, y digo, hablo de ella, yo sé que muchos de ustedes manifiestan eso, hablo de ella porque más me acuerdo, ¿no? Va y les da palabras de ánimos a los enfermos, se gana la amistad de los doctores y le dicen, oiga, usted parece que no tiene nada, no, pues sí tengo, pero no me quita el gozo, o sea, eso no me va a hacer que esté yo amargado. Ese tipo de gozo, mis hermanos, conscientemente debemos saber que es parte del carácter de Cristo creciendo en nosotros. Y entonces, mis hermanos, al contrario, ¿verdad? Tengamos esa conciencia de ver de qué depende nuestro gozo, porque a veces apenas nos hacen algo y ya estamos que ni me toquen, ¿verdad? Alguna situación sucede y ya mi semblante cambió y ya mi gozo o ya mi día se echó a perder porque ahora estoy pensando en lo que me pasó y por qué. Y algo no tan grave, algo circunstancial, echó a perder todo mi día y me puso en una situación de enojo, de estar reclamando, no lo sé, ¿verdad? Y podamos pensar, bueno, ¿de dónde proviene esto? ¿Es mi carne o qué? ¿O el espíritu que está creciendo dentro de mí? Detectemos y sintamos, ¿verdad? De dónde proviene. Esto es la parte práctica, que es bonito estudiarlo, es bonito repasarlo, es bonito ver las citas bíblicas, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con lo que sucede cuando yo estoy de frente ante las circunstancias y hay circunstancias que suceden, que pasan a mi alrededor y estoy permitiendo que eso me quite mi gozo? Estoy permitiendo que esas circunstancias echen a perder mi día o me amarguen o hagan que yo dé una mala respuesta o hagan que yo cree una fricción y provocando a lo mejor alguna situación
que no debería suceder, pero debemos pensar, ¿verdad? Y ser conscientes, o sea, ahí es donde tenemos que aplicarnos y decir, no, es que esto no es parte de lo que Dios quiere en mi vida, no es lo que Dios está haciendo crecer en mí, más bien es lo que yo debo hacer que desaparezca. Y en ese momento, ¿verdad? A tomar las decisiones correctas y decir, no, yo tengo el Espíritu de Dios y no voy a permitir que mi carne me manipule de esa manera. Ahora, este gozo, de la misma manera como el amor de Dios puede hacer que Él, su Espíritu, puede hacer que viva en nosotros, de la misma manera este gozo que proviene del Espíritu puede hacer que se manifieste y crezca en nosotros. Dice el Señor Jesús en Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, hay algo bien bonito aquí. Primeramente, está diciendo que este gozo del Señor, su gozo por lo cual vino a hacer lo que vino a hacer, ¿verdad? El ver el cumplimiento de su obra que vino a hacer aquí en la tierra a favor nuestro, era un deleite para él, era un gozo que ahora dice, ese gozo va a estar en vosotros. Es decir, yo voy a poner de mi gozo en ustedes. Y ese gozo es el gozo del Señor. Mi gozo esté en vosotros y a ustedes, ¿verdad? El gozo de ustedes sea, ¿se acuerdan de esa palabrita que estuvimos viendo hace algunas sesiones de Mateo 5:17? Yo no vine a abrogar, sino vine a cumplir. Si esa palabrita dijimos que era plerousai, cumplir es completar, llenar, imaginémonos, ¿verdad? Que estamos llenando un vaso, un recipiente, y lo llenamos hasta que se derrame, ¿sí? Completamente lleno. Lo que decía David en el Salmo 23 cuando decía, mi copa está rebosando, es decir, no puede caber más gozo, porque el vino tenía que ver con esa dicha, con ese gozo, es un símbolo. Entonces dice con el Señor, ¿verdad? Si el Señor es mi pastor, hace que mi copa rebose, es decir, lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Vuestro gozo sea plerousai, es la misma raíz. Aquí es la palabra plero, pero es la raíz de plerousai, es decir, su gozo sea completo, sea pleno, sea lleno, sea completamente rebosante. Dice hacer repleto, eh, atiborrar, o sea, atiborrar es retacar, ¿verdad? Llenar más de lo que quepa, llenar, rellenar, proveer, satisfacer, terminar. O sea, terminar es a completar, ya quedó completo, ya está terminado, ¿sí? Llenar, atestar, al cabo, completar, completo. Toda esta lista de palabras tiene que ver con algo que ya no le puede caber más. El Señor hace que nosotros, nuestro gozo esté rebosando. Cuando ya está algo lleno y no le puede caber más, entonces está pleno, está completo, es total, ya no le falta nada. Y el Señor dice que eso es lo que vino a hacer con nosotros. Su gozo de Él sea en nosotros y nuestro gozo sea completado, sea pleno. No hace falta nada. Por eso, si tenemos a Cristo, mis hermanos, no hay razón para que algo diferente nos haga estar deprimidos, nos haga estar tristes, nos haga estar insatisfechos. Ahora, sí lo hay, porque, o sea, hemos sentido esa tristeza, hemos sentido ese hueco, pero la cuestión es que no debe estar ahí, o sabemos cómo afrontarlo y cómo solucionarlo, y no tiene fuentes externas, es simplemente en recurrir a la fuente de nuestro gozo, al que nos llena, al que nos completa, para que nos recuerde, para que Él nos haga ver, Señor,
tú me dijiste que tú me ibas a completar mi gozo. Hazme sentir esa llenura, porque en este momento me siento agotado. Y el Señor lo va a hacer, ¿sí? O sea, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo nuestros sentidos que obviamente son de la carne, todavía no nos hemos deshecho de la carne, entonces posiblemente lleguemos a sentir, no quiero decir que ya no, nunca más nos vamos a sentir tristes, no, o sea, pero son situaciones que nosotros ya tenemos la salida, nosotros ya tenemos la llave, ya tenemos la solución. Y entonces deben ser situaciones que cada vez sean menos, que no hagan lo que hace, lo que provoca en las personas que no tienen el gozo del Señor, que provoca pues angustia, ansiedad, depresión y tantos padecimientos que ya vienen juntamente con eso. Estamos librados de las consecuencias de una, digamos, de una falta de gozo permanente o que ya sea algo patógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la fuente que nos llena. Si se dan cuenta, mis hermanos, el conocer esto y el saber esto nos llena de herramientas para poder nosotros afrontar y hacer que nuestra realidad espiritual, la realidad que dice Dios que somos, se imponga sobre nuestra realidad terrenal y nos marque lo que realmente somos. Acuérdense, lo que vemos en este mundo, lo que vemos en este entorno terrenal, es lo real para nuestra vista, ¿sí? Pero nuestra vista es carnal, es terrenal. Y lo que no podemos ver con nuestros ojos, lo que está en el plano celestial, es lo real, es lo que Dios dice que es, aunque no lo veamos. Por eso esta parte del gozo, mis hermanos, es importante que seamos conscientes de que es algo que el Señor ya nos dio, no a poquito, no en medida, no limitadamente, no. Nos rellenó, nos retacó, ¿verdad? Como dice ahí, nos atiborró de su gozo. Y este gozo no se acaba, no es algo que tengamos que estar rellenándonos, ¿verdad? No, es un gozo eterno, es un gozo permanente. Entonces, cada vez que las circunstancias nos quieran quitar nuestro gozo y que lo logren hacer de vez en cuando, ¿verdad? Que suceda algo, sabemos a dónde acudir y sabemos quién es el que nos puede hacer otra vez sentir llenos y plenos. ¿Por qué Él nos puede llenar de su gozo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él realizó que pudiera producir tanto gozo que después lo derramó sobre nosotros? Dice aquí en Hebreos 12:2. Escuchen, es bien, bien bonito este texto, porque está haciendo un recuento, ¿verdad? De esta labor, de esta obra que hizo el Señor Jesús para nosotros. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? ¿En quién debemos tener nuestros ojos puestos? ¿Por quién no debemos distraernos, ¿verdad? Y que nuestra vista se aleje de Él. Cada vez que quitamos la vista del Señor, nuestra vista está en nuestras circunstancias. Y nuestras circunstancias nos van a decir algo diferente a lo que el Señor ya dijo que es. Por eso no quitemos nuestros ojos en Jesús. Dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que es la llave que nos permite tener acceso a lo que nuestros ojos no ven, pero que sabemos que es, porque así lo dice el Señor. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Él. Puestos nuestros ojos de la fe, obviamente no está hablando de nuestros ojos físicos porque pues no podemos todavía poner nuestros ojos físicos en Él, pero sí nuestros ojos de la fe, no descuidarnos, no distraernos, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro, mientras estaba viendo a Jesús y le dijo, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti, y le dijo el Señor, pues ven, él dio la orden, y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Tenía los ojos puestos en Jesús y estaba haciendo algo que era imposible para cualquier lógica humana. Pero cuando quitó los ojos de Jesús y empezó a ver el viento y empezó a ver la tempestad, ¿qué pasó? Dijo, es que esto no puede ser. O sea, es ilógico que yo esté caminando sobre el agua. Lo lógico es que me hunda. Y bueno, pues se hundió. Se hundió. Quitó los ojos de Jesús
y puso los ojos en sus circunstancias, en lo que sus ojos físicos le estaban diciendo, y los ojos físicos y sus circunstancias le decía, eso es imposible, tú no lo puedes hacer. Y cuando decimos no puedo hacerlo, pues realmente no lo podemos hacer. Por eso, puestos los ojos en Jesús, siempre, 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 nuestros ojos espirituales. ¿Por qué dice aquí él? Dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él. Fíjense bien lo que hizo nuestro Señor Jesús, cómo es que él pudo soportar todo lo que soportó, que no fue poco, fue una muerte realmente espantosa y vergonzosa. Dice aquí, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? ¿Qué es lo que le hizo continuar con su labor? Cuando estaba diciendo, Señor, Padre, si es posible, quítame esta copa. Es decir, había algo realmente fuerte que él estaba, que le venía, ¿verdad? Que él sabía que iba a venir. Sin embargo, ¿de dónde tomó fortaleza? ¿De dónde tomó la suficiente fuerza para decir, esto lo voy a continuar? Por el gozo de saber que usted y yo estábamos ahí, necesitando de esa obra. O sea, él se deleitó en vernos en él y decir, por esto vale la pena y lo voy a hacer. Y él se llenó de ese gozo de ver cómo iba a completar esa obra que habían planeado desde la eternidad. Entonces, pensó en usted, pensó en mí y dijo, voy a continuar. ¿Sí? Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde nos sentó a nosotros juntamente con él, nos tomó en él y nos llevó a ese lugar. Pero ¿cuál fue la causa por lo cual él pudo soportar todo lo que venía? El gozo que le provocó el verlos a ustedes, el gozo de ver cómo esta obra tenía una continuación, cómo esta obra podía llegar a su plenitud. Y él lo vio y dijo, sí, vale la pena. Vio a Iván que dijo, Iván va a estar ahí conmigo. Claro que puedo soportar y terminar con esto. Vio a Amelia, vio a Reinita, vio a Celita, vio a Gadi y dijo, aquí yo no me quito, yo no quito el dedo del renglón. Y fue un gozo, aquí lo que quiero que veamos, ¿verdad? El gozo de lo que tenía delante, el gozo de lo que tenía delante. Y este gozo es el mismo que derrama en nosotros, ¿sí? Es el gozo con el que nos habilita a través de su Espíritu. Acuérdense, el Espíritu nos da el carácter de Cristo, y este carácter de Cristo en la parte del gozo lo pone, ¿verdad?, para nosotros. Él nos vio y dijo, adelante, yo continúo. Se gozó de lo que está viendo ahorita, se gozó de cuando se bautizaron nuestros hermanos hace 2 domingos, se gozó y él dijo, vale la pena. Fíjese bien, estos 2 pasajes, y voy a terminar con esto, los 2 pasajes de Lucas, de hecho todo Lucas 15 habla de lo mismo, de el gozo del Señor encontrarnos a nosotros, recuperarnos a nosotros, redimirnos a nosotros. Es decir, redención quiere decir rescato algo que ya era mío, pero que se me había perdido. Pero que era mío. Estos 2 textos hablan de lo mismo y habla de algo que, bueno, en la parábola, ¿verdad? Está expresando, gozaos conmigo. ¿Conocen estas 2 parábolas? Solamente quiero mencionar, ¿verdad? Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese gozo de haber encontrado, de recuperar lo que era tan valioso y que siempre quiso para un propósito específico y especial, cuando lo recupera y cuando lo ve, dice, hay un gozo que yo invito, y pone el ejemplo, ¿verdad?, del que perdió a su oveja. Y también la persona que encuentra su dracma, ¿verdad?
Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Acuérdense que revolvió toda la casa, ¿verdad? Empezó a buscar y quitó y cambió todo porque tenía que encontrar. Es decir, el Señor busca incesantemente que sus hijos alcancen el estado de salvación y el estado de bendición que Él deparó para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando lo ve, ¿verdad? Cuando Él logra ver que está sucediendo lo que Él planeó, imagínense ese gozo que Él tiene. Y lo quiere plasmar de esta manera, con estos ejemplos. Así que el gozo del Señor, mis hermanos, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos hace, si pudo el Señor, ¿verdad? Pensando en ese gozo, soportar todo lo que venía, y ese gozo nos lo puso en nosotros, hermanos, ¿qué no podemos nosotros? ¿Dónde nos va a faltar fuerza? ¿Cómo nos va a faltar fuerza para poder completar la obra que el Señor tiene para nosotros? Cuando su gozo ya está. Por eso dice, y vuestro gozo sea cumplido, sea completado, sea retacado, sea rellenado, esté rebosando. Los hijos de Dios, la nueva creación, mis hermanos, debe vivir en gozo. Y a veces vamos al culto y desde enfrente queremos decirles, hermanos, vamos a alabar a Dios y vamos a expresarle porque tenemos tanto que agradecerle. Y si ustedes vieran la expresión de muchos hermanos, una expresión así seca, inexpresiva, ¿verdad? Ni siquiera cantando, simplemente estando ahí. Y decimos, ¿qué está pasando aquí que no hay un gozo? Hay algo que necesitamos detonar dentro de nosotros y el Espíritu lo hace. O sea, no es que nosotros necesitamos hacerlo, hay algo que el Espíritu necesita detonar dentro de nosotros para que nuestra vida esté plena y llena de ese gozo. Y ese gozo no dependa de las circunstancias, porque a veces eso es lo que nos pasa. Ay, no, es que esta semana estuvo y nos acordamos de lo que vivimos, de lo que pasó, y ya nos entró la depresión o ya nos pusimos de malas por cosas que ni siquiera, o sea, que ni siquiera están presentes, cosas que ya pasaron, o a lo mejor cosas que ni van a pasar, por cuando estamos pensando, ay, ¿cómo le haremos? ¿Qué haré? Y el de estar pensando en cosas que todavía ni siquiera son reales, le damos permiso al enemigo que nos robe el gozo de lo que ya tenemos ahorita. Entonces, mis hermanos, la vida con gozo, por eso está en segundo lugar, porque aunque el amor está en primer lugar, todo lo que hagamos, mis hermanos, y es lo que dice Pablo, ¿verdad? Todo háganlo con gozo, háganlo contentos, que se vea, porque esa alegría transmite, ese gozo contagia, ese gozo hace una sonrisa de usted, hermanos, puede hacer que le cambie el día a una persona, y si usted ni cuenta se dio. Pero es tan poderoso esta fuerza del gozo, que no solamente nos cambia la vida y el día a nosotros, sino hace que sea contagioso. ¿Sí se ha dado cuenta cómo es contagiosa una risa? Que alguien de repente está riendo y no sabe ni de qué, pero cuando se dan cuenta y verlo cómo se ríe, que acabamos riéndonos, quién sabe de qué. Y estamos hablando de cosas simples, pero cosas más profundas, mis hermanos, donde las personas viven sumidas en sus circunstancias y no alcanzan a ver que esas circunstancias son simplemente cosas temporales. Nosotros podemos ser piezas de gran utilidad para hacerles ese gozo del Señor, ¿verdad? Decíamos, ese fruto no es algo que yo voy a comer, lo tienen que comer los demás, lo tienen que aprovechar los demás. Así que pensemos en qué tanto no estoy impidiéndole al Espíritu que produzca este gozo, porque no, o sea, no es un gozo mío, ¿sí? Yo tengo que permitirle que el Espíritu me inunde, ¿verdad? No sé con qué palabra más decir este pleuró, que es me llene, me retaque, me sature de ese gozo. Y este gozo no es estar todo el día jajaja y riendo, sino no, es una actitud ante la vida donde uno tiene la energía, porque el gozo da energía.
¿sí? No es risa no, solamente, es una actitud llena de vitalidad, llena de... No es un optimismo humanista, es un gozo que viene del Señor y que uno sabe que no hay cosa que a uno se le ponga encima porque yo tengo toda la actitud y la fuerza del Señor para hacerle frente a mi día y a cualquier circunstancia y termino llevando por donde yo paso, llevando ese gozo y haciendo que la vida de los demás también sean tocadas por el Espíritu de Dios. Entonces es maravilloso esta vida del gozo. Voy a terminar hasta aquí, mis hermanos. Yo espero que podamos reflejar ese gozo en todo momento y sobre todo, ¿verdad? Cuando vamos al culto, porque a lo que vamos es a celebrar. Culto es celebración. Nos reunimos para celebrar juntos algo. Entonces, no se nos olvide, hermanos, llevar ese gozo a todos lados y sobre todo llevarlo a las reuniones, ¿verdad? A nuestros cultos. Trabajemos, pidámosle al Señor, trabajemos lo que sea necesario, pónganse en el espejo, ¿verdad? Y vean, ay, qué cara tan seria, ¿no? Con razón, lo que proyecta uno recibe, ¿verdad? Uno refleja, es un reflejo y uno puede salir en el día y decir, ay, qué gente tan amargada, ¿por qué todo el mundo estaba serio? Y voy en el espejo, pues es que yo iba así, ¿verdad? Y yo recibo lo que proyecté. Pero si sale uno con una actitud diferente, ¿verdad? Gozoso, pero un gozo no fingido, o sea, realmente entender lo que el Señor tiene para mí, entender que hay una riqueza de la herencia en los santos que necesito descubrir y que el Señor tiene grandes cosas para que yo descubra, me debe llenar de gozo. Y ese gozo, compartirlo y andar por todos lados, y entonces voy a decir, wow, qué gente tan más contenta me encontré hoy. ¿Por qué? Pues porque era yo el que recibí lo que estaba yo proyectando. Bueno, ya dije que ya iba a acabar y ya volví a entretener. Qué bendiciones, hermanos, que pudimos estar reunidos. Mire, ¿nos puedes despedir en oración, Yare? Sí, hermano. Excelentísimo Creador del cielo y de la tierra, Padre bueno y amoroso, te damos las gracias, Señor, porque tu amor, Señor, lo podemos ver, lo podemos sentir a cada momento, Señor, en que nosotros respiramos, en el cual, Señor, podemos ver las maravillas de tus obras. Gracias, Señor, por todo lo que eres para nosotros. Como un Padre amoroso, Señor, estás a nuestro lado en toda prueba y en toda necesidad. Hoy, eterno Padre, has permitido que nuestro pastor podamos el escuchar tu palabra, el poder meditar, Señor, en ella y en recordar, Señor, esas palabras, Señor, que están escritas en la Biblia. Y te agradecemos, Señor, infinitamente que le permites a nuestro pastor poder preparar cada uno de los temas, cada palabra, Señor, que ha dirigido hacia nosotros. Y a nosotros, Señor, que nos haces partícipes de ese regalo de poder escuchar de ti, de tu amor, Señor, de todo lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu salvación y tu bendición. Eterno Dios, en tus manos ahora nos depositamos pidiéndote, Señor, que tú seas quien nos dé un bonito sueño, una bonita noche, que todos podamos descansar. En tu misericordia, Señor, confiamos y te damos las gracias, Señor, encomendando a cada uno de mis hermanos. Gracias por todo lo que eres en nuestra vida, Señor. Gracias por esa maravilla que tú haces, Padre. Que nada para ti es imposible, que nada para ti, Señor, tiene límite. Tú eres todopoderoso, Señor, y amoroso. En tus manos nos abandonamos, agradeciéndote por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Amén. Gracias, Yare.